Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes.mx. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa que se llama Supracortical. Como siempre los saluda Rafa López y hoy estoy personalmente muy gustoso de estar saludando aquí en la mesa de la cabina pequeña de Puentes al maestrísimo Eduardo Limón. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, mi querido Rafa, yo encantado, sobre todo porque el tema del que vamos a platicar es un tema hondo del que pueden salir muchas divisiones, entonces me encanta la idea. Muy buen día. Ojalá que sí, como siempre lo platico a la gente que me escucha, les será más o menos común, pero pues te lo comento también un poquito a ti. Fíjate que yo para nada tengo experiencia en este asunto de hablar en los micrófonos, y entonces siempre que entrevisto, platico con una persona a la que yo admiro, pues me dan un poquito de nervios. Entonces ustedes disculparán ahí un poquito. Yo antes de que se me abrieran los micrófonos en Puentes, y antes de cualquier otra cosa, pues soy un asiduo escucha de los contenidos, y entre otros Un libro para el fin es de mis programas favoritos, y precisamente por eso pues se te hace la invitación y se te agradece muchísimo que estés platicando aquí con nosotros. No, hombre, muchas gracias, Rafa. Sí, eso es lo lindo, fíjate, tenemos oportunidad de escuchar los contenidos que otros colegas están desarrollando acá, y en tu caso es lindo porque la aventura que implica para un profesional de un área que en principio no tiene que ver directamente con periodismo, sí. Llama mucho la atención porque tenemos oportunidad también de escuchar algo novedoso y esa frescura siempre se agradece. Además, yo estoy bien contento de estar acá contigo. No, hombre, qué padrísimo, y además quiero recomendarles, porque yo lo tomé el taller de escritura creativa con Lalo Limón, escuché en los contenidos de Puentes, estaba escuchando yo la invitación y dije, yo quiero ir, porque además, y lo platicaremos más adelante, pues escribir es una parte que nos ayuda a ver nuestra propia vida desde una perspectiva distinta, a editarnos, a comprendernos diferente, y entonces pues tuve el placer de ir al taller y se los recomiendo. Ya nos harás la invitación de los siguientes eventos, no, por pues favor. Una vez casi se las puedo hacer. Miren, desde hace años ya estoy dando o imparto cada determinado tiempo talleres. Tengo un par, autobiografía novelada y escritura creativa, y a ambos, bueno, convoco a la gente que esté interesada en participar de forma personalizada a través de mi Twitter, @elimonpartido. Allí me pueden encontrar, me piden la información, yo se las envío sin ningún problema, en el caso de que lo que quieran sea tomar un taller personalizado de alguna de estas dos vertientes. Pero cada 2 o 3 meses doy talleres un poco más grandes, ¿no? En el caso contigo, Rafa, fue allá en la teatrería, un grupo pequeño, pero estuvo súper bien, tuvimos oportunidad de platicar muy bien, y me ha tocado dar de todo, pequeños, medianos, grandes, muy grandes, okay. Y también si tienen oportunidad de inscribirse a alguno de ellos, que próximamente voy a anunciar el nuevo grandote que voy a dar, me va a dar mucho gusto porque siempre es una aventura interesante, ¿no? Importante. Pues yo ahí estaré, y si alguien se anima, pues encantado de conocerlos por allá, de convivir. La verdad es que se hizo un grupo muy agradable, pequeño, pero en un espacio muy bonito, con condiciones adecuadas, y platicamos bastante bien, y creo que todos aprendimos ahí cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pues ahí queda la invitación para los que nos están escuchando, y hoy vamos a platicar de un tema que a mí me parece muy relevante. Mi programa Supracortical pues va mucho en un sentido de lo que podríamos clasificar en una librería como autoayuda, ¿no? Lo cual no me da del todo orgullo. Creo yo que más que estar en esa sección debería yo de estar en alguna otra, pero bueno, entiendo que la clasificación de lo que hablamos aquí es de eso, porque hablamos de las emociones, de los pensamientos, hablamos de este mundo interno que a veces se nos olvida. Creo que estamos muy clavados en que si el tráfico, que si el dólar, que si el trabajo, que si los hijos, que si el estudio, que si... Y muchas veces se nos olvida voltear a ver hacia nosotros y ver, pues, ¿qué está pasando conmigo? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Cómo me voy leyendo? Y no vivir en este automatismo, en esta visión tan zombie que andamos muchas veces por la vida. Y pues de ahí un poco quería yo platicar contigo y preguntarte,
¿Cómo entras tú a este mundo de la literatura, de los libros? Y creo yo tienen mucha relación con este mundo interno. ¿Cómo lo vives tú? Platícanos un poquito sobre ti a este respecto. Bueno, yo tiene pues 25 años que estoy cumpliendo de dedicarme al periodismo de manera muy curiosa y muy agradecible. Yo estudié diseño gráfico y cuando estaba en quinto semestre de la carrera, unos amigos que trabajaban en el periódico El Nacional, periódico del que ya nadie se acuerda, todavía hasta hace unos años yo mencionaba El Nacional y siempre me tocaba alguien en la audiencia que, claro, El Nacional, ahorita ya no me toca nunca nadie, ya ni quien se acuerde de ese periódico, pero el hecho es que me invitaron a colaborar en un suplemento de cultura que les acababan de dar. Okay. ¿Por qué me invitaron? Porque yo siempre me había, distinguido, porque entre los diseñadores gráficos se sabe que no todo el mundo es muy lector, pero yo siempre lo he sido, tenía como el hábito y eso me vinculaba a gente de otras disciplinas, como en el caso de estos amigos de filosofía y letras. Bien. Entonces me llamaron y me dijeron que si no tendría yo algo que quisiera publicar en ese suplemento que les acababan de dar. Era jueves y el suplemento salía el lunes, miércoles debe haber sido, y ya salían el lunes, estaban desesperados. Y yo les dije que sí, que con todo gusto. Les envié un texto, una entrevista que tenía con Guillermo Briseño, del que también ya de repente ya me empieza a tocar que ya nadie se acuerda. Y todavía está vivo el pobre Briseño, que es uno de los fundadores del rock nacional. Pero bueno, El caso es que tenía la entrevista con él, la envié, les gustó, me la publicaron. Y a partir de entonces comenzó un viaje, Rafa, en el que a lo largo de estos 25 años no me canso de decir que voy aprendiendo todos los días, todo el tiempo, porque si bien es cierto que la carrera estudiada de forma convencional dentro de la facultad y eso, pues, te da elementos importantísimos para desarrollar tu vida, la carrera a la que le entras como es mi caso, forma silvestre, como un forastero que le va aprendiendo y como Dios le da a entender, aporta elementos a la vida muy importantes. Y en este sentido, si bien es cierto que la formación que tuve como diseñador gráfico, pues me ayuda muchísimo para mi fuente y robustece lo que tiene que ver con la composición gráfica, los colores, toda la cultura visual, a lo largo de estos 25 años, pues lo que he aprendido de manera, reitero, silvestre en mi profesión como periodista, me ayuda para todo el tiempo mirar las cosas que caen en mis manos o lo que vivo, las experiencias sobre las que estoy trabajando, etcétera, desde una perspectiva que siempre tiene que ver con esto que me entusiasma tanto, que es el periodismo, la posibilidad de poder difundir a otros lo que te parece importante de algo. En el caso de las recomendaciones que hago en El Hueso, por ejemplo, a mí lo que me emociona es haber visto una exposición y saber que puedo yo recomendársela a un montón de gente a través del programa. En el caso de un libro, ¿no? Como es el caso de Un Libro para el Fin, o del programa que he conducido para Canal 22, Triángulo de Letras, pues la posibilidad de decirle a la gente, oigan, miren, esto está en este momento en la librería, nos parece que está bueno, y digo aquí nos parece porque pues, somos una producción, que es bueno y deberían ustedes de aproximarse a este contenido, a este material. Entonces eso es, por una parte, muy entusiasmante, y por otra yo creo que cubre una de las aristas más importantes en la profesión periodística, que es la divulgación y el servicio social. No dejar de lado que el hecho en cualquier carrera que uno estudie es vincularte a la sociedad y ofrecer algún tipo de servicio. Eso es lindo. Ingenieros, arquitectos, periodistas, médicos y también oficiantes de otras disciplinas, todos con esa convicción de que estamos ayudando a los demás a través de lo que sabemos. Entonces es lo que me entusiasma mucho. Y bueno, durante el tiempo que he conducido Triángulo de Letras, una parte padre que me han hecho burla, pero pues es la verdad, que te paguen por estar leyendo, pues está re bien. El gran problema es que muchas veces tengo encima un volumen importante de libros que leer y como chamba pues resulta un poco complicado porque luego es tardado y es muy demandante, pero por otro lado pues sí se agradece muchísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Fíjate que yo estaba escuchando el podcast de Gis y Trino de La Chora Interminable. Son buenísimos. Son buenísimos. Sí, es una cosa tan divertida. Son los adolescentes de mayor edad que yo conozco. No, ellos son bárbaros. Si me permites una anécdota, perdón, te interrumpo, adelante, pero es que me acordé ahora. Nosotros, cuando estábamos en la Noche W, con Fernando Rivera Calderón, Verónica Massa, 5 años estuvimos al aire en W Radio todas las noches de 10 a 12. En una ocasión tuvimos por el aniversario de La Chora a Gis y a Trino, que estaban transmitiendo, pues obviamente desde Guadalajara,
y en un momento se cortó la señal y no hubo forma. Entonces lo que empezamos a hacer nosotros, que éramos un programa que tenía mucha influencia de La Chora, fue comenzar a responderles, aunque ellos no nos estuvieran oyendo, nosotros teníamos el programa y decía teniendo cualquier cosa y todos en la cabina aquí en México, ¿a poco? Ah, sí, aunque nadie nos estaba pelando, nosotros seguíamos participando en el enlace. Entonces nos divertimos mucho porque además lo que ellos iban diciendo con esa alarde de imaginación que tienen, son tremendos. Nos estábamos doblando de la risa, pero era eso, ¿sabes? El absurdo de que ellos estaban hablando y nosotros respondíamos, aunque ellos no supieran que los estábamos escuchando y que aquí en México estábamos saliendo al aire al mismo tiempo. Entonces, bueno, nos divertíamos. Esos son elementos bien padres. Pues fíjate que Gis estaba platicando el otro día sobre esta mancuerna que hay entre disfrutar mucho una actividad y trabajar, es decir, como ganar dinero de dicha actividad. Entonces dice, bueno, yo hago monos porque a mí me gusta hacer monos, pero luego me los piden y pues tengo que sacar la chamba y es chamba y entonces empieza a volver un poco tedioso, pero a la hora que lo quieres dejar, no lo puedes dejar porque te apasiona hacer monos. Porque es lo que haces. Esta doble perspectiva donde a lo mejor te pasa a ti que dices, tengo un chorro que leer, pero pues si pasara mi tiempo libre, ¿qué haría? Pues leer, o sea, ¿no? Ándale, me puedo quejar en lo que tiene que ver con lo que es trabajo propiamente. Pero por otro lado, en mi vida normalmente lo que hago es, ya voy a cerrar este libro que tengo que leer por el trabajo y voy a abrir este otro que estoy, ¿no? Al que me estoy metiendo ahorita porque me encantó. Sí, por supuesto. Claro. Eso es lindo. Hace muy poco tiempo estaba platicando con un amigo, un colega igual periodista, quien me decía, después de un buen rato de colaborar en un medio grandotototote, que de repente siente que le pierde un poco la gracia. Dice, porque te conviertes en un mago que ya se sabe el truco y sabe cómo se desarrolla. Sí, por supuesto. Entonces eso le quita un poquito de sabor. Pero fíjate qué interesante, Rafa, me decía exactamente lo mismo que tú. Dice, pero después de un rato te pones a pensar y dices, bueno, es que no sé hacer otra cosa. Y aunque le entienda ya el truco y todo, el hecho es que esto es lo que me apasiona. Más bien, me decía él, se trata de aprender trucos nuevos. Sí, claro. Aunque la gente siempre te diga, ese está buenísimo, eso está bien padre. Bueno, siempre habrá cosas nuevas. Entonces, aportar implica un reto profesional y además la posibilidad de darle a la gente contenido más fresco en la medida en que para ti es nuevo, ¿no? ¿A ti qué te gusta leer, Lalo? Yo leo mucha crónica. Crónica me gusta muchísimo. Hace más o menos poco tiempo estaba leyendo de Carlos Velázquez El karma de vivir al norte. Es un libro terrible sobre la situación en Torreón, cuando Coahuila, antes de ser asaltada por su gobernador, fue asaltada por la delincuencia organizada, y toda la reunión de las crónicas que hace Carlos desde allá son muy buenas, muy buenas. Hace poquito releí también Los 11 de la tribu de Juan Villoro, para un caso en específico con una columna que tengo en una revista que se llama Guilty Code. Tenía yo que citar a Villoro, entonces me regresé a Los 11 de la tribu y recordé qué gran cronista es Villoro. A mí me gusta mucho la crónica, de repente me clavo en novelas, no soy tan novelero, pero a veces me meto en novelas y el cuento. Y en lo que tiene que ver ya con mi disciplina, el género que me apasiona, pues es la biografía. Ok, ¿por qué? Es que, ¿sabes? Yo creo que la consignación de la vida entraña uno de los géneros más entusiasmantes de toda la historia de la literatura. ¿Por qué? Porque en la biografía, a lo que aspira el autor en la autobiografía, a lo que aspira quien la firma, es a dejar la consigna para los que vengan de lo que él fue. Y muchas veces, aunque no quiera, sobre todo me ha tocado ver en el caso de la autobiografía, el autor se explaya y termina siendo muy honesto, quiera o no quiera, aunque trate de cubrir una zona de su vida y diga, no, esto no lo he de contar o lo contaré menos. A la hora de estarlo haciendo, se apasiona obviamente, lo trata de platicar de la manera más profunda que puede, y entonces uno como lector recibe una muy buena experiencia. Ahorita estoy leyendo la biografía de Pete Townshend, el fundador de The Who, grandioso guitarrista y compositor, y él no se brinca unos momentos de su vida bastante gruesos cuando era niño, que no sé, de otra manera uno no hubiera sabido nunca, de los que nunca hubiera tenido conocimiento. Entonces es interesante darte cuenta cómo otras personas talentosas, exitosas, hicieron lo que hicieron pese a eventos que vivieron en su vida, a los que sobrevivieron en su vida,
que a cualquier otro, por lo menos digo yo, a mí como lector, me hubieran marcado. Yo me vuelvo loco con la mitad de las cosas que le pasaron a Pete Townshend y él siguió. La otra grande que he leído recientemente, la de Bertrand Sumner, el fundador de Joy Division, junto con Ian Anderson, y él también platica unas gruesísimas y dices, haber sobrevivido, haber hecho lo que hicieron, te genera admiración, pero por otro lado enseñanza. Claro. Entonces a mí la biografía me entusiasma muchísimo y además, como es uno de los talleres que doy, pues continuamente digamos que me estoy actualizando. No, eso está padrísimo. Y digo, algo que comentabas por ahí, no me acuerdo si fue en uno de los episodios de Un libro para el fin, pero decías, esta serie de eventos afortunados, ¿no? Que viene desde el origen de los orígenes, a final de cuentas, pues el momento más importante de la historia, pues es cuando tú, que me estás escuchando, tú, Lalo, que me estás escuchando enfrente también, y yo, pues cuando cada uno nace. Sí, claro. O sea, no hay otro momento más importante en toda la historia. Y desde esta perspectiva, y haciendo un poco referencia a alguno de los programas que hacíamos aquí en Supracortical al inicio, que lo hacía yo con una analogía del cine y de cómo editar tu propia película, pero creo que aquí viene mucho más a cuento. Creo que sería, por ejemplo, no sé qué pienses, un ejercicio interesante, escribir tu autobiografía, sí, hoy como comedia, y mañana como tragedia, y pasado como suspenso. ¿Qué pasaría si tú te volteas a ver hacia adentro y dices, hoy me voy a leer de esta manera? Creo que a final de cuentas aprenderíamos que nuestra vida es un libro que se puede leer como lo quieras leer y que eso depende de ti, ¿no? Está bien padre lo que dices. A mí me llama porque generar ese ejercicio le permite a uno apreciar la vida desde una perspectiva enriquecida. Porque si bien es cierto que todos en la existencia vivimos días que parecen comedia, sí, o días que son verdaderamente trágicos, etcétera, sí, el hecho de consignarlos de manera escrita, así como lo estás mencionando, permite que tu perspectiva sea muy enriquecedora, porque es cierto que a veces nos clavamos solo en una vertiente, ¿no? Nos gusta mucho, nos volvemos medios adictos, tú lo entenderás mejor que yo como en tanto psiquiatra, a pensar que todo nos está saliendo mal por algún tipo de designio divino, sí, claro, ¿no? O muchas veces nos clavamos demasiado en lo rígido o en lo áspero y hay oportunidad de que si lo miramos desde otra perspectiva nos demos cuenta que igual las cosas no están tan mal y que de todos modos estamos aprendiendo. Y además al final, como dice Cioran, ¿qué prisa te corre si de todos modos al final te va a pasar lo mismo que a absolutamente todos? Si te clavas en ese sinsentido consentido, que es el hecho de saber que te vas a morir, pues de alguna manera llevas las cosas con mayor ligereza, sí, porque el hecho es que concluirá y pues la idea es que te lleves lo más bonito, lo más lindo de la experiencia, aunque nadie tenga la menor idea de qué va a suceder al segundo después de que ese evento ocurra en tu vida, que es concluir con la misma, sí, ¿no? Pero mientras, pues digo, irte satisfecho con lo que has hecho, por lo menos entretenido, digo, ya tuviste la oportunidad, pues disfrútala. Claro, y me parece que podría ser un ejercicio interesante desde la perspectiva de comprender, a diferencia de lo que normalmente nos cuentan, como que nuestra vida es una, o sea, como que un día nacemos y hay una parte muy objetiva de poder ir contando nuestra vida en la autobiografía, cuando en realidad más bien nuestra vida es todo lo que podamos nosotros leer, interpretar, creer y hacerlo como mejor nos parezca y ser los autores, los escritores, los lectores y los editores de nuestra propia vida. Creo que sería muy interesante. ¿Desde cuándo te planteaste esta parte de la autobiografía? Y me refiero específicamente como a tu autobiografía. Tú has hecho, supongo, varios ejercicios de tu autobiografía o has hecho uno solo. ¿Cómo vas con eso? Tengo ahí un par publicados en la revista Soho, ahora ya desaparecida. Ahí tuve oportunidad de publicar un par de cosas que tienen que ver con hechos autobiográficos por completo. Y yo empecé a dar el taller porque un amigo que había fundado un centro cultural que estuvo ahí en la colonia San José Insurgentes por el Parque Hundido, me pidió algún contenido porque él quería que yo diera alguna conferencia o charla o algo. Y yo no tenía la menor idea de qué hacer, de verdad que no se me ocurría nada.
en ese momento estaba yo muy, muy, muy clavado en la biografía de Keith Richards, y entre lo que estaba leyendo y algunas cosas que ya sabía previamente de cómo se elaboraba la biografía, y pues cosas que con el expertise que vas creando a fuerza aprendes durante los años, dije, no estaría mal dar una técnica para autobiografía. Yo creo que sería un buen taller, que no sé qué, se lo propuse a él y me fue re bien. Okay. Me fue súper bien en aquella primera vez. Era mi estreno, yo no tenía ni idea todavía de cómo hacerlo, ni qué decir, ni nada. Entonces de repente me enfrenté a una cantidad de gente y pues comencé a decirlo. Hubiera sido muy bueno grabar ese primer taller para ver qué tantas cosas les dije y cómo empecé. Pero bueno, ya, ahora a unos años de estarlo impartiendo, ya tienes más o menos creado, ¿no?, tu discurso y lo que quieres decir. Siempre lo vas enriqueciendo, pero de alguna forma la base pues ya está más quedada. Sí. Y lo disfruto un montón, Rafa, o sea, es muy lindo porque a lo largo de los años que tengo impartiéndolo, cada uno de mis talleristas, ya sea en los grupos grandes, ¿no?, como en el que tú, bueno, en los grupos como en el que tú estuviste, no me atrevo a decir grande porque esta vez fue bien pequeño. Sí, esta vez fue para la próxima inscríbanse en masa, por Dios. Pero bueno, más allá de lo que tiene que ver con los grupos, cuando tengo a talleristas personalizados, me refiero a los talleristas que tengo como solitos para que tomen el taller ellos, ¿no?, de una manera singular, propia, me asombra el viaje de vida de cada uno. Claro. De todos. A cualquier persona a la que le preguntes, si le empiezas a rascar, tiene una zona en su propia historia en la que tú dices, ¿a poco eso te pasó? O sea, es muy impresionante. Todo el mundo ha vivido sus cosas gozosas, placenteras, pero también ha vivido de las otras. Y cuando te platican, es muy interesante darte cuenta cómo cada quien está viviendo una vida muy compleja, llena de retos, de pruebas personales. Es muy interesante. Claro, y con esto nos vamos a ir a nuestro primer corte para platicar un poquito más sobre el resto de este tema. Regresamos aquí a Supracortical. Después de matar por accidente a una de las ardillas, el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades 5 veces por semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las 2 manos sujetaba un pequeño megáfono rojo. ¡El arte es una forma de inocencia!, exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular. Está muy claro. Es la razón por la que se inventaron los críticos de arte. Alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores frente al mensaje y su emisor, que elaboran cierto tipo de ilusionismo, ya sea a partir de técnicas o conceptos. El arte es demasiado hermoso, apabullante, nos vuelve crédulos, devotos. Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla, ella empezó a ponerse el uniforme de una banda de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro. ¿Es que ya nadie se conmueve con el arte, con la creación ajena? ¿Es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono? Es como si la sensibilidad humana hubiese quedado restringida a la lógica del me gusta en Facebook. Tal vez tiene que ver con los procesos de distribución. Todo nos llega hecho. Preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación. Otras ardillas se acercaron. Del maletín, que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta
y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas. ¿Sabes que ahora mismo hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuyas sequías desconoces. No nos traigas palanquetas, preferimos los cacahuates con cáscara. Protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos. El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que el mensaje no era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las indicaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto, al sitio de su último descanso. Sí, era el instante de su muerte, y la banda de ardillas era su cortejo fúnebre. El hombre no sintió miedo. Todos los encuentros imposibles. Puentes. Supracortical. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Rafa López. Lalo ya dio su Twitter por aquí. Les recuerdo el mío, es @RafaRufus. Que fíjate que no lo había contado y el otro día le preguntaba a uno de mis escuchas si ya había yo explicado esta parte y creo que hoy la voy a explicar justamente por esta parte de la autobiografía. Me preguntan que de dónde viene esto de Rafa Rufus y resulta que es la combinación uno de mi nombre, Rafael, normal, común y corriente, Rafa, así me dicen muchos de mis amigos, pero el Rufus es mi nombre de circo. Yo soy payaso, malabarista, acróbata aéreo, comediante. No le estoy diciendo que cada vida tiene su propia intensidad. Y creo que eso no tenía yo la menor idea y te lo digo, si no me lo hubieras platicado no lo hubiera creído, ¿eh? Sí. ¿De verdad? Oye, qué bien. Pondremos por ahí un par de fotitos en la bitácora de mí con nariz de payaso en el trapecio o a ver algo. Por ahí incluso yo creo que un link de un video de YouTube que me tomaron en la facultad. Estaba yo haciendo acrobacia aérea y calculé mal y quedé estampado en el suelo, cayendo de unos 7 metros de altura, pero a lo mejor por eso estoy aquí platicando con ustedes y por eso el eslogan de Supracorticales, aquí todos estamos locos. Oye, Nadie qué bien, se pero salva. ¿hace cuántos años aprendiste a hacer clown y circo? Fíjate y que esto? yo he hecho teatro toda la vida, en la prepa un poquito más formal, me gané por ahí algún premiecito de preparatoria de teatro. Y cuando entré a la Facultad de Medicina de La Salle, tuve el gusto de quedarme con la dirección de la compañía de teatro de la facultad y entonces fui a buscar quién nos diera clases porque, como dices, es muy padre aprender pues conforme te va llevando la vida, pero siempre ese toquecito formal te ayuda a aterrizar cosas que no, de otra manera no aterrizarías. Sí, Entonces claro. conocí en las calles del centro de Tlalpan a un grupo de payasos de la calle, varios de ellos licenciados en arte dramático, y los jalé para que nos dieran algunas clasecitas y me hice muy amigo de ellos. Entonces, ellos me enseñaron zancos, tela aérea, malabares, comedia stand-up y muchas de estas cosas que son lo que hoy en día me permiten tener la confianza de hablar frente al micrófono porque pues de médico no te enseñan a hablar, te enseñan nada más a diagnosticar y ya, pero de ahí me decían, oye, pues ¿cómo te vas a llamar? Búscate un nombrecito así como rítmico, pequeño, de 2 sílabas por ahí. Entonces Rufus fue el nombre elegido. Por eso quedó el Rafa Rufus. Y de ahí viene el Rafa Rufus. Es una manera diaria de afirmar que
que creo yo necesitamos esta parte de la locura del escenario y esta parte también afianzada de la realidad. Y hoy quería platicando contigo, pero la entrevista no es sobre mí, otro día platicaremos sobre mí. Otro día te invito a mi programa y entonces ahí tú nos platicas. Y ahí nos platicas tú sobre ti. Eso. Entonces, quería yo preguntarte un poco, ¿cuál es tu opinión y qué libros has leído de autoayuda? Me refiero a los que están clasificados en una librería como tal. ¿Te gustan, no te gustan? Y ya ahorita platicaremos sobre qué pienso yo al respecto. Sí, no seré peyorativo porque hay muchos lugares comunes, ¿no? Para referirse a los libros de autoayuda como la literatura más chafa que hay. Eso es cierto, pero hay gente a la que le resultan muy prácticos y muchas veces es un primer acercamiento a otra clase de conocimiento. Entonces, en ese sentido, podrían resultar, si no interesantes, sí por lo menos medianamente útiles. Yo tuve hace años una sección en la revista La Mosca. A lo mejor es algo de lo que ya tampoco nadie se acuerda, pero no, de La Mosca sí se acuerda todavía mucha gente. Fue una revista de rock muy importante en la que colaboré durante 14 años y tenía en alguno de los momentos, porque tuve varias secciones allí, entraban y salían, pero en un momento mantuve una sección que se llamaba Joyas de la Literatura Universal. De lo que se trataba cada mes era de hablar de un libro chafa y burlarme de él. Sí. Y ahí, mi querido Rafa, amigos del auditorio, tuve oportunidad de meterme por primera vez a libros de autoayuda, porque de lo que se trataba era de pegarle a cosas horribles. Ajá. Entonces y me leí... Se ponen de pechito, la verdad. Pues imagínate, me leí Volar sobre el pantano, Ajá. me leí el de las condiciones del excelente, no sé qué, del cuate que para todo busca lo de la excelencia, y no me acuerdo cómo se llama. ¿Te refieres a Cornejo, Miguel Ángel Cornejo? Ese, Miguel Ángel Cornejo, pues me leí el de los no sé qué cosas de la excelencia de Cornejo. Me leí Volar sobre el pantano, fue el que leí de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y algún otro por ahí de autoayuda. En aquel entonces yo no tenía o no disponía de la información literaria de la que ahora dispongo, como para hacer un contraste entre lo que implica un libro bien hecho y esta clase de literatura que por barata es lo que yo digo ahora como una especie de telenovela literaria. ¿Por qué? Porque en el cine, cuando está bien armado, bien actuado, bien producido, pues la idea es que te acerques lo más posible a la complejidad de lo que es la realidad, lo que vives. Y conforme te vas alejando de eso, vas creando la caricatura y son los géneros más burdos, ¿no? Los más baratos. En la telenovela, la mala o el malo se notan inmediatamente porque siempre traen una cara de pocos amigos y así viven todo el tiempo. Y una música dramática, endulcorada. Los malos son una caricatura y los buenos también. La buena o el bueno se les nota desde la primer toma que ellos son el bueno o la buena. Sí. Entonces, eso pasa un poco con los libros de autoayuda. Está todo tan deglutido, es todo tan caricaturizadamente claro, esquemático, que no ofrecen al lector la complejidad necesaria como para que atrapes el tema de forma tal que seas tú el que te ofrezca las soluciones de acuerdo a lo que estás aprendiendo. No. En los libros de autoayuda como a los que me estoy refiriendo, todo está digerido, todo por completo. Ahí están las claves, se sabe perfectamente cómo tendrás que hacer para resolverlo, y aquí no es que le pegue, pero bueno, a mí me parece de esos contenidos inexplicables. Lo que hace Toño Esquinca con La Muchedumbre es no otra cosa que leer filosofía baratísima, ¿no? Tú tienes la clave de tu vida, y en la medida en que trabajes por ella, llegarás al éxito. Y se escucha atrás La Muchedumbre. Sí. Bueno, pues sí, pues así es. O sea, no me está diciendo nada, pero la vida no es una receta en la que si aplico tales y cuales ingredientes en los debidos porcentajes me da este platillo. Pues no es así. Para cada quien tiene una lectura distinta, compleja. A mí los libros de autoayuda me parece, como te lo decía al principio de mi respuesta, pueden tener una utilidad práctica o revestir una utilidad práctica para el lector bisoño, para el poco experimentado. Pero cuando tienes oportunidad de irte metiendo en cosas más densas o más profundas, te das cuenta que la autoayuda llevada a ese terreno al que la llevan Carlos Cuauhtémoc Sánchez, Miguel Ángel Cornejo, no ofrece en profundo demasiado, porque está todo tan digerido, está todo tan analizadito, que no te permite ningún reto.
ni intelectual, ni complejo, ni de vida, porque al final te das cuenta, o sea, las recetas en ese sentido no existen. Lo que existe es el reto y la forma en la que cada quien va a interpretar la problemática propia de su existencia, ¿no? Entonces, a mí esos libros de autoayuda ahora me parecen divertidos por chistosos. Claro, fíjate que justo nos dejaban el otro día un comentario en la bitácora. Alguien me dijo por ahí que había disfrutado el programa y que le recordaba yo a Esquinca, y sí fue como... No entendí si fue queja o si fue aplauso. No, pues igual es piropo, si a mí me gusta. Lo que Sí. sí tiene Toño Esquinca, y por algo tiene la audiencia que tiene, pues que el cuate es amable, Claro. tiene una marca bonita, la gente lo Sí. coloca y todo, lo pones en la mañana porque te acompaña muy bien. Al final sabemos que el radio, entre otras cosas, lo que tiene que cubrir siempre es la carencia de compañía que tenemos los escuchas. Tú pones el radio por primer cuenta, así lo primero por lo que pones el radio es por tener compañía. Claro. Y Esquinca en ese sentido lo hace muy bien, pero hay mucho de esta onda de autoayuda que a mí no me parece tan buena. Y fíjate, a mí alguna vez en Navidad, ya ves que de repente dan intercambios de broma, me regalaron por segunda vez ¿Quién se ha llevado mi queso? Bien. Y entonces dije, bueno, mira, nomás porque me lo regalaste, me voy a comprometer a leerlo, porque ya lo leí una vez en la prepa y ya en la prepa me parecía malo. Entonces vamos a echarle una segunda checadita. Y me llamó mucho la atención el inicio del libro, porque lo primero que te dice el libro es, al que no le guste el libro es porque está actuando como el malo de mi libro. Ese es el que no entendió el mensaje profundo que yo estoy dando, y por tanto a esos seres a los que no les va a gustar. Y pone ahí 2, 3 ejemplos de personas, ¿no?, que decían, pues es que este libro es malo, y el resto de la audiencia decía, claro, eres como el ratón, no sé qué, ya no. Sí, ya sí. no me Oye, acuerdo. pero qué inteligente eso, porque claro, te da a entender. Si no te gustó, es como la ropa del emperador, ¿no? El tonto eres tú. El tonto eres tú, el que no ve la ropa eres tú. Sí, está buenísimo el juego, ¿no? Pues a fuerza cuando lo termines. Ese caso, el de quién se ha robado mi queso, más allá del contenido, de lo que tenga que ver con su Sí. contenido, tiene una gran anécdota. El escritor, cuyo nombre ahora olvidé, llevó el manuscrito a más de 100 editoriales antes de que se lo aprobaran. Ok. Es un ejemplo, más allá, reitero, de lo que tenga que decirnos el libro, de carácter y de temple. Ese cuate estaba convencido de que lo suyo era bueno, y lo llevó. No puedo recordar ahora, fueron creo que 102 editoriales, de verdad es No un me número digas, impresionante. ok. Le tomó años que alguien le comprara quién me ha robado mi queso, y él tenía fe, y al final se convirtió en el éxito que él quería, y el cuate ahora es millonario y todo. Dices, mira qué buen caso en ese sentido. Tú imagínate cuando llegó de la 8ª editorial que se lo habían rebotado, no a su casa, ¿cómo te fue? No, pues me dijeron que no, en la 8ª, la 10ª, la 24ª, Claro. la 63ª editorial de, oye, ya, cambia de cosa, dedícate a la plomería, nadie nunca te va a comprar ese libro. Pues él, duro, y lo consiguió, al final Claro. lo vendió, no recuerdo el nombre de la editorial que le compró finalmente los derechos, pero el libro se convirtió en un hito y vendió millones de ejemplares. Entonces, qué maravilla, más allá, te digo, de lo que haya escrito, al cuate le fue muy bien porque se tuvo fe. Y a final de cuentas, o sea, si ustedes que me escuchan se preguntan, bueno, ¿y si tú hubieras nacido siendo ese cuate, le hubieras seguido buscando que te publicaran o no? Finalmente tú ya estás ahí, ya escribiste, ya hiciste el esfuerzo de decir, pues yo voy a dar lo mío, a ver qué sale. Y un poco lo que has comentado también en otras ocasiones, por más que no nos guste cierto tipo de música sencilla, comercial, o que sí nos guste, o los libros de autoayuda, pues hay un mensaje ahí detrás de todo proyecto. Si le echas ganas, le pones la gente adecuada, le das seguimiento, va a tener un cierto éxito, o el mayor que se pueda. Y en ese sentido creo que vale la pena pues siempre tenerse confianza. Oye, pues 400 personas te han dicho que es una porquería tu texto, pues pero es el mío, o sea, Eso, ¿no? bien, ¿Qué bien. más voy a hacer? ¿Qué Justo otro eso, texto Rafa. voy a hacer? ¿No? Justo eso, sí, y en la medida en la que uno tiene ese temple, ¿no? Y esa confianza en sí mismo, también hay alguna utilidad práctica y eso te ayuda y creces. Sí.
Paulo Coelho por ahí se roba muchas historias, por ejemplo, budistas, y nada más las reescribe. Pero bueno, de alguna manera se va formando un nombre de alguien que ya sabes que, como dices, ¿no? Como Toño Esquinca, pues es amable. O sea, agarrar un librito de Paulo Coelho, sabes que es una literatura que te puedes echar en el avión, que a lo mejor alguna anécdota te deja por ahí interesante, y tiene cosas padres, pero por otro lado hay, y para grandes lectores como tú, pues hay libros que seguramente te han generado esta autoayuda, y son a lo mejor libros más complejos, son a lo mejor libros que no estarían ubicados en la estantería dentro de la sección de autoayuda. ¿Nos podrías platicar alguno que a ti te haya generado este fenómeno de la autoayuda? Pues por reflexión, hace tiempo, mira, ahorita que hablábamos de novela, de Cormac McCarthy, La carretera, me dejó marcadísimo. Es una novela ominosa, triste, terrible, pero con un gran sentido poético, y hacia el final deja una lección en su abstracción tan profunda. Ese final, que no voy a revelar acá, digo, pues, o sea, que se leer La carretera de Cormac McCarthy, Ajá. me dejó una enseñanza profunda. Ok. Sí, es un libro de enorme virtud poética, enorme, y el final particularmente es bello dentro de lo terrible. Entonces ese, por ejemplo, a mí me autoayudó de Claro. alguna manera, y muchas veces leer cosas escritas de una forma que dices, híjole, ¿cómo le hizo para construir esto? También te estimula, porque a la hora en que tú te pones, es mi caso, a escribir lo propio, dices, híjole, yo le quiero pegar un poco a lo que hizo aquel. Me sucedió con Julián Herbert, ¿no? Cuando leí Canción de Tumba, que es un novelón, Sí, claro. relevante, y dices, ¿cómo le hace para escribir tan bonito? ¿Cómo se le ocurrió esta imagen nueva, única? Entonces, pone el listón muy alto, pues te estimula. Cuando tú te acercas a hacer lo propio, ¿no? Estás pensando en construir lo mejor, porque ya tuviste oportunidad de contrastarlo con la actividad de los otros, ¿no? Y te das cuenta que esos son escritores buenos. Claro, a mí me gustaría mucho que nos platiques alguna anécdota de la enseñanza que sí te dejó brevemente. Pongo un ejemplo. A mí un libro que guardo con mucho cariño en mi memoria es Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Y sí, por supuesto, la historia, lo que me diga, ciencia ficción, un libro pues muy reconocido de alguna manera en la historia, pero a mí me ayudó mucho en el sentido de que fue uno de los primeros libros que me hicieron creer que yo sí podía leer, porque yo durante muchos años creí que no podía leer. Ah, sí. Sí, por supuesto. Fíjate que a mi papá le pegaban de chiquito en las manos por no saber leer. A mí en la preparatoria se burlaban de mí porque tenía pésima ortografía y la arrastré hasta terminando la facultad. Hoy en día afortunadamente la he mejorado mucho, pero por diferentes circunstancias familiares en torno a nuestro contacto con la literatura, yo le tenía cierta aberración, y creo que mucho del público mexicano le tiene una cierta aberración a la idea de leer. Bien. Porque parece algo aburrido, difícil, algo que hay que ser muy inteligente para poder hacer, y a veces nuestro autoconcepto no nos permite decir, es que puedo leer. Entonces, Un mundo feliz fue un libro pequeño que yo dije, oye, me aventé este libro pequeño y me dejó cosas grandiosas, pues a lo mejor sí puedo leer, y me ayudó a romper un poco este estigma que yo tenía de mi propia forma de acercarme a la literatura. Tú nos comentas que al contrario, tú tenías este gusto por la lectura desde mucho antes, pero creo que a lo mejor un libro de autoayuda o un libro bien escrito pero pequeño te puede ayudar a romper un poco este estigma, y en ese sentido cualquier libro que hayas leído de lado a lado a lo mejor te deja esa enseñanza, y esa enseñanza te puede cambiar la vida. A mí me cambió la vida 2, 3 libritos que dije, entonces sí puedo leer, ¿no? Y es una perspectiva, creo yo, interesante. ¿Alguna cosa sí que te haya enseñado cualquiera de los libros, grandes, pequeños, complejos o no, que hayas dicho, mira, yo me quedé con esta perla para mí, me enseñó un algo? ¿Nos podrías compartir? Mira, me pones a pensar, porque entre tantos libros de los que uno va extrayendo lecciones para la vida, en su momento, por ejemplo, una novela como La guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín, fue importante porque me hizo reflexionar por primera vez en una de las aristas o de las vertientes más complejas de mi país.
Entonces, yo me acuerdo porque lo terminé de leer en el metro, me acuerdo muy bien, iba yo por el metro Copilco cuando lo terminé de leer y me tuve que bajar del vagón porque estaba yo chillando, ¿no? O sea, me conmovió muchísimo, me cayó un 20 importante, entonces me acuerdo mucho. ¿Podrías compartir ese 20? Sí, pues que las vidas, aunque se acaben, no se acaban. Eso. Okay. O sea, que aunque no te des cuenta, y que es padre además que no haya esa pretensión, siempre vas tocando la existencia de otros que algún día por alguna razón van a emplear algo que tú les dijiste en beneficio de otra persona. Claro. A mí una vez un cuate que conocí que se llamaba Eduardo Limón me dijo que tal cosa y no sé qué, y tú ya ni en cuenta, y eso pasó a lo mejor hace 20 años, pero esa persona se quedó con ese rollo y se lo dice a otro. Es tan lindo, y es que en La Guerra de Galio hay un personaje que cuando empieza la novela no tiene en apariencia importancia, es uno más, y es un toque magistral de Aguilar Camín, que es el autor, que ese personaje al final, cuando ya lo olvidaste, sale en 2 momentos o 3 del libro, se convierte en el que trae dentro de sí el mensaje mayor. Bueno, te lo cuento y me vuelvo a conmover. Digo, qué lindo ese personaje, Fernanda se llama, sí. Que es la hija del estelar de la novela. Al final tiene en un diálogo último que da con uno de los personajes una lección mayor sobre lo que es la vida y se te queda. Entonces ese tipo de enseñanzas trascendentes son las que sin muchas veces pretenderlo la buena literatura te deja. Entonces yo me quedé mucho con esa idea. Es lindo que lo que tú puedes aprender de una persona, en unos años igual se lo vas a contar a otra y esa persona, y así se va difundiendo, y nunca hay el rollo de que sea trascendentalísimo, ni una obra de arte que hayas dejado grabada para el disfrute de otras generaciones. No. Una idea de algo que dijiste se le queda a una persona, se la traslada a otra, esa hará con ella otra cosa y es muy bonito. Un poco eso es lo que le pasa a ese personaje de La Guerra de Galio. Sí. Y cuando lo entendí, me conmovió, y como ya era para el final del libro, y a mí me pasa una cosa muy loca cuando estoy un rato leyendo, sobre todo novela, fíjate, cuando leo novela, y ya la estoy terminando, te estás despidiendo, o sea, ya no vas a regresar a esa historia. Claro. Concluyes el libro, aunque te haya gustado un friego, ya no puedes regresar. Ya no. Y si regresas ya nunca será igual. Sí, es claro. la primera vez que lo leíste, y si es algo que te ha gustado, hasta sientes, a mí me pasa, te conmueves mucho cuando dices, ya estoy terminando, ya me voy a despedir de estos personajes, ya se va a acabar esta historia, ya no vuelvo a ella como llegué la primera vez, y esa parte es bien padre. Entonces, yo lo que tuve en el caso de La Guerra de Galio fue esa experiencia, reflexionar a nivel humano, convencional, cotidiano, cuántas veces nos enfrentamos a eso en la vida, a gente que nos da alguna lección sin querer, que se te queda y que después tú podrás divulgar, ¿no? Difundir a otras personas, y eso es como muy entusiasmante, muy lindo. Te agradezco muchísimo el comentario, y con esto nos vamos a nuestro segundo corte para ir a la última parte de este programa, que como siempre se van volando. Regresamos con ustedes en unos minutitos. Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Fuentes.m. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.me. Estamos de regreso. Muchísimas gracias a todos por seguir escuchando un poquito de Supracortical y un mucho de lo que Lalo Limón tiene que compartirnos. Y regresamos a este punto que decías tú al inicio, esta parte donde tú tienes esta, pues vamos a llamarle misión personal de regresar a la sociedad un poco de lo que a ti te parece importante comentar. Y en ese sentido, y tomando un poco lo que decías hace ratito, antes del corte, sobre cómo tocas la vida de las personas, tú, Lalo Limón, yo que estoy hablando frente a un micrófono, y cualquiera de ustedes que nos está escuchando, tú que me estás escuchando, estamos seguros que de alguna manera estás tocando la vida, no de uno, de muchos, aunque a veces no sabemos esta implicación. Uno de mis libros preferidos en la vida, y de hecho es un fragmentito de libro, lo
obtuve hace no muchas semanas, hace algunos días, por decirlo de alguna manera, gracias a la recomendación de Lalo Limón en un libro para el fin, que fue el libro de Así escribo, donde es qué maravilla, es una recopilación fantástica de escritores mexicanos, y ahí escribe Carmen Boullosa un fragmento de ella, cómo escribe. Y ese segmento, fíjate que lo he utilizado para explicarle a la gente lo que es el duelo. Porque ella platica ahí brevemente, y se los recomiendo muchísimo, de una manera magistral, como una plumita que tenía ella, que era su pluma de segunda mano, de repente en el metro en otro país se la roban. En avión, sí. Cuando yo le estaba leyendo, así como tú, fue un momento donde me puse a llorar por la pérdida de la pluma. Te logra transmitir ese duelo, y ahí comprendes algo muy importante que a veces a la gente se le olvida, que es que la pérdida depende del significado que tú tenías con ese vínculo, y no de si era tu mamá o era tu papá. A veces se nos muere una plantita, o a veces perdemos una pluma, o a veces una mascota. Puede ser un duelo tan intenso que a veces una persona aparentemente más cercana, un hermano, un algo, no genera. Y entonces este vínculo depende mucho del significado, y esa pérdida de la pluma se me quedó a mí muy en el alma, y lo uso frecuentemente desde que lo leí, y eso es algo que le agradezco yo a Lalo Limón, porque él se acerca más a los libros que yo. Entonces yo pongo un libro para el fin para escuchar las recomendaciones. Oye, qué buen anuncio, muchas gracias, mi querido Sí, por Rafa. supuesto, y ese lo vi ahí, escuché, y yo estaba un poco metido en esta idea de empezar a escribir yo también, porque creo que en este mundo hay los que consumen cosas y los que crean cosas, y pasarse del lado de los que crean, que siempre me parece es un gran ejercicio. Ese es un toquecito que te agradezco yo, y que estoy seguro que llegará a muchos otros después. Es una gran recomendación que les hago también, como un libro de autoayuda más que pueden acumular a su colección. Sí, porque al final, como lo estábamos platicando fuera del aire, Rafa, la autoayuda llega de cualquier lugar, independientemente del contenido que te estén aportando, que te estén compartiendo. Está en la distancia que uno tome de lo que está leyendo o de lo que esté disfrutando a nivel pictográfico, musical o cinematográfico. La clave para lo que te pueda servir o lo que te pueda ayudar. Y en este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que dices, ¿no? O sea, el libro Así escribo es una compilación de la técnica que emplean diversos autores para acercarse a sus textos. De qué manera cada uno lo crea, y todos tienen distintas manías, todos tienen distintas técnicas. Sí. Hay los clásicos, ¿no?, que escriben toda la noche hasta la madrugada. Hay quienes se duermen temprano y escriben durante la mañana. Cada quien, ¿no? Hernán Lara Zavala tiene una muy padre, dice: no puedo escribir frente a un espejo. Dice: cuando estoy en un hotel, regularmente los escritorios para poder trabajar están frente al espejo, y yo no puedo estar escribiendo mirándome mientras que escribo. Dice: a mí se me hace, dice Hernán Lara, un poco como la gente que está comiendo y se ve cuando come, ¿no? O sea, yo no puedo comer cuando me veo como. Cuando me veo como, fíjate qué chistoso se escucha. Pero bueno, eso no puede. Y en el caso de él, siempre busca un lugar como muy aislado cuando está en su casa. Dice: fuera yo no puedo. Hay otros que sí lo hacen, hay otros, Jimi Hendrix, no viene en el libro, pero lo recuerdo ahora, escribía en todos lados, cajetillas de cerillos, pedazos de papel, cachos de pared. Era impresionante. Cada quien tiene como una forma distinta. Y la autoayuda en ese caso viene precisamente por eso. En el caso de este libro específico que mencionas, a mí me gusta porque te identificas de alguna manera con todos. O sea, te parece muy simpática la forma en que grandes autores contemporáneos llevan a cabo su trabajo, y algo de enseñanza te deja, ¿no? Para uno. Yo creo que propio, mucho, ¿no? Y yo creo que sobre todo, al menos a mí me dejó esta sensación, como lo que platicaba yo con Un Mundo Feliz, es de, bueno, pues si ellos escriben y me están platicando, pues que se sientan a escribir, y con su café o con la computadora o con la pluma. De repente uno se pregunta: oye, ¿yo podré escribir? Porque en mi autoconcepto, pues yo no podía escribir. Entonces ahora, pues empezar a hacer el ejercicio de escribir, creo que rompe igual muchos paradigmas. ¿A ti el escribir te ha ayudado en tu vida? Sí, y mira, lo dudo, ahorita que me lo preguntas. Sí, en la medida en que tengo oportunidad de expresar algo que voy sintiendo. Que es bastante. Sí, por supuesto. Ya de entrada, eso. Pero por otro lado, pues uno como periodista, o en tanto periodista, está buscando que el texto tenga su trascendencia, informar algo. Ahora, por ejemplo, estoy con la
hechura de un texto que tengo que publicar ya, en el que voy a platicar algo relacionado con la nueva obra de teatro en la que voy a estar y con lo de mi atropello. Ajá. Entonces, sí es un recuento personal, pero quiero que tenga una utilidad práctica para quien vaya a leerlo, ¿no? Sí. Entonces, hay esa pretensión y esa es la parte en la que yo creo que te ayuda para la vida, ¿no? Que ahí tuviste 2 atropellos, uno físico y el otro administrativo, por cierto, ¿no? Sí, Por exacto. ahí. Yo digo en el texto de la obra que el cuate que me atropelló 2 veces, Sí. con el auto y con la impunidad, ¿no? Que es la Exacto. forma más gruesa de que te machuquen. El cuate se va y nadie lo persigue. Dices, no, hombre, pues da la impresión de que el cuate hizo lo correcto, te deja ahí tirado y se va a su casa y de verdad nadie lo persigue, ni le pasa nunca absolutamente nada. Pues bien por el cuate, o sea, ¿para qué se quedaba? Nadie lo persiguió, no sucedió absolutamente nada. Dices, Era lo más caray. lógico. Entonces sí, digamos que viví el atropello legal, ¿no? Sí. Pero también el atropello físico. Pero bien, ya lo estamos ahí exorcizando. Claro, y ese es precisamente el punto. Fíjate, uno de las técnicas que psicólogos, psiquiatras y terapeutas acostumbran recomendarle a sus pacientes es que se pongan a hacer un diario, que se pongan a escribir, porque mucho de la neurosis y de la locura que vive la persona de a pie en esta ciudad todos los días es que no expresa. Y entonces somos gente que consume publicidad, cine, televisión, música, pero no tenemos la costumbre como cultura de sentarnos a expresar. Y hoy en día somos tan pocos los que escuchamos que ya de repente le quieres contar algo a tu papá o a tu mamá y ya lo que te hacen es aventarte de regreso una serie de recomendaciones, pero nadie nos deja expresarnos. De ahí un poco, creo yo, la maravilla de estos medios como el internet, donde cualquiera puede abrir su micrófono y expresarse, pero la maravilla de la hoja de papel en blanco, donde tú puedes poner lo que tú quieras, y de ahí personas como tú que nos ayudan a tener la confianza un poco de decir, ponte a escribir, hombre, lo que sea, lo que te salga, échalo, exprésalo. Y en esa perspectiva, creo yo que el escribir a todos nos puede ayudar. Y bueno, pues ahí nos estás platicando tú un poco de cómo haces esta expresión y que además termina siendo un apoyo social hacia afuera. Sí, yo creo que esa es una de las pretensiones no escritas dentro de lo que estás escribiendo, Claro. ¿no? La idea es que quieres conectar, digo, se llama literatura porque aspira a la literalidad. Y en la medida en que tú consignas de forma honesta lo que estás sintiendo y lo que quieres expresar, vas a conseguir cerrar un círculo. El que tú estás abriendo cuando estás expresando lo que piensas y el que el lector va a cerrar cuando comprenda lo que le estás diciendo. Entonces, eso a mí me parece como el gran círculo virtuoso de cualquier clase de literatura. Por ejemplo, te decía hace rato, yo disfruto mucho la crónica. ¿Por qué? Porque si está bien escrita, me hace vivir o pensar en la realidad que me está tratando de compartir el otro, en Sí. este caso el autor. Entonces eso yo lo disfruto y son como las muchas vidas, ¿no?, que puedes explorar a través de la literatura o del lenguaje escrito. Y te ayuda también a ser más empático, o sea, de repente leer, ¿no? Ciertas perspectivas de alguien, sea que estés de acuerdo o no, pues de repente se avientan puntadas que uno dice, claro, o sea, esto que me está diciendo no lo había yo pensado, no lo había yo entendido, pero está padrísimo. El otro día estaba yo leyendo un poquito el artículo que hiciste sobre Heidi, sobre el... Bien, la columna, sí. La columna que pusiste. Y yo pensaba, híjole, yo no había considerado pues lo importante que fue de alguna manera Heidi en mi historia infantil, ¿no? Mira. Y de repente Lalo Limón escribe un poquito sobre cómo él fue tocado un poquito por este libro. ¿Nos quieres platicar un poco de Pues eso? es una experiencia bien curiosa porque fue lo primero que leí en la vida y la primera vez que yo me enfrenté a este proceso. Tú imaginas a los personajes de una forma y cuando 2 o 3 años después de que cerré el libro llegó la caricatura, nada se parecía a lo que yo había imaginado. Salvo, lo pongo en la columna Copo de Nieve. Ya estaba muy cabrón que una cabra que es de color blanco en el libro pues no fuera una cabra blanca en la caricatura. Ajá. Pero todo lo demás era distinto. Entonces, para mí fue la primera vez, ya no quise contar porque me extendería mucho, pero la segunda fue todavía más poderosa. Leí E.T., la novela de William Cotswinkle, del que ya nadie se acuerda, pero que luego se transformó, la leyó Steven Spielberg y le pareció una historia enorme y se la llevó al cine. Yo ya había leído también El extraterrestre y cuando llegó al cine me pasó lo mismo, pero ahí fue un viaje todavía más profundo porque ya era yo un adolescente. Ok. Entonces ya tenía como cierta idea y resultó igualmente marcador, en ese sentido. Pero ese viaje es divertido. Yo pienso que independientemente de la tecnología y de que ahora tenemos todo tan junto al mismo tiempo,
sí hay espacio para que todo el mundo tenga oportunidad en su propia vida de experimentar en algún momento esa experiencia. En este momento hay un jovencito al que sus padres, no por estarle diciendo, sino porque ellos leen, le mostraron que la lectura era buena, Claro. que en cualquier momento va a vivir ese mismo proceso. O sea, estarse metiendo en una novela de la que luego va a conocer la película o algo y darse cuenta de que es bien chistoso cómo uno se imagina una historia y cómo otra persona, en este caso un director o un equipo de producción, pues la interpretan de forma distinta. Entonces, esos viajes son muy interesantes. Sí, es padrísimo y nos da esta oportunidad de meternos a mundos totalmente distintos, y algo que yo le recomiendo mucho a mis amigos, pacientes, etcétera, etcétera, es que lean cosas que no están acostumbrados, porque de repente, como en la música o como en la comida o como en la literatura, nos acostumbramos a no salirnos de una zona de confort. Entonces, por ejemplo, un libro que a mí me ayudó mucho también, digo, yo hago teatro, leo teatro por otros motivos, pero el día que leí La importancia de llamarse Ernesto, que también es un libro cortito, escrito en una estructura teatral, te ayuda también a darte cuenta de que salirte de la estructura clásica de la novela también puede ser muy disfrutable, o la poesía, que de repente le tenemos como cierto miedo o aburrición a la poesía, y salirnos de esta zona de confort nos ayuda. ¿A ti te gusta de repente salirte a algún tipo o sea, te gusta la crónica, te gusta la autobiografía, pero que digas, híjole, de repente, no sé, leer un texto técnico o leer un texto teatral o leer un texto diferente te ayuda a romper un poco, a refrescarte? Sí, tal cual como lo dices, de repente aventarte algo técnico. Ahorita me van a pasar un libro sobre Beckett, por ejemplo, pero es un libro que trae una perspectiva de Beckett nueva. Una amiga que es artista visual va a montar una instalación con respecto a él. Entonces el libro lo aborda desde otra vertiente, desde otra trinchera. Entonces me llama mucho, y sí, de repente salirte un poquito de esa zona de confort, como bien la mencionas, es útil. La poesía, en tanto uno de los géneros más abstractos de la literatura, es útil siempre, porque te alborota la imaginación. A mí me gusta mucho Gonzalo Rojas, me gusta mucho Elías Nandino, Walt Whitman me parece una de las plumas relevantísimas, pero particularmente hace unos pocos días estábamos platicando de él en un libro para el fin. Jaime Sabines me parece un caso hermoso por conmovedor y por cotidiano, una pluma tan linda, tan en apariencia sencilla, que aporta unas cosas que te sorprenden por la maravilla, por las imágenes que crea. Sí, implica un tipo de alimentación distinta, un tipo de alimentación distinto con respecto a lo que lees siempre, y eso te aporta. Entonces sí, es bien bueno de repente meterte en libros que no tienen tanto que ver con lo que lees normalmente. Y sí es cierto, yo leo poesía, pero no me considero un gran lector de poesía. Sin embargo, la tengo cerca, porque en cualquier momento, justo por eso, conviene echar mano, ¿no? Sí, justo digo, perdón que te eche tantas flores, pero la verdad es que soy fan. Hombre, qué amable eres, de veras. Oye, es bien bonito empezar la mañana, ¿no? Que vengas así, que te digan de todo lindo, está padrísimo. Muchas gracias, Rafa, continúa. No, estaba yo escuchando un libro para el fin, insisto, perdón que lo repita tantas veces, pero gracias. A mí me fascinó el poema de A mí me encanta Dios. Ah, sí, ese es ¡qué lindo! Maravilla! Ese es hermoso. No lo conocía, o sea, insisto, yo soy un joven lector y un escritor recién nacido, todavía igual que los bebés recién nacidos, lo único que sé hacer de repente es hacer pipí popó con mis textos, pero ahí vamos, ¿no? Si a los bebés también se les aplaude, ¿por qué no me voy yo a aplaudir? De repente dices, ya vine a ver a este chamaco, y ¿qué hace? Nada más echa baba, y esa es la gracia. O sea, sí, así somos los escritores recién nacidos, pero ese poema a mí me gustó mucho. Yo no conocía mucho del autor, y de repente dices, qué bonito, lo entiendo, o sea, no es una poesía rebuscada. Ese es el gran caso histórico con Jaime Sabines, un hombre que escribía algo que en apariencia parecía muy sencillo, muy cotidiano, y que tiene su estructura poética y que tiene su rigor académico, pero que es tan lindo, tan comprensible, y eso tan tierno. Ahí, por ejemplo, mira, qué padre, no sé si ya vamos cerrando, sí, más o menos, qué padre ir cerrando con eso. Muchas veces en lo menos pretencioso está lo que te confiere mayor capacidad o posibilidad de autoayudarte. Sí. Mira qué bien lo que mencionas, un poema como el de Sabines, como A mí me encanta Dios, o cualquier otro de este gran autor,
ayuda mucho más que todo un libro que ya venga preetiquetado como el que te va a ayudar. Claro. Muchas veces en cosas que no estás esperando que lo hagan, viene la ayuda, ¿no? Y eso es promisorio, porque siempre te permite la posibilidad, ¿no? O jugar con la posibilidad de que te puedes encontrar tanta cosa bella, aunque no sea directamente remitida o señalada como para ayudarte, como para acceder a la trascendencia. Muchas veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con que es algo bien hecho, y en ese sentido te vas contento y alguna utilidad práctica tendrá. Claro, por supuesto, y creo que ahí la línea es complicada, especialmente cuando uno no tiene tanta experiencia al respecto, diferenciar entre literatura que es, vamos a decirlo, armada de una manera sencilla, comercial, fácil, y de repente de una gran obra que también es sencilla, fácil de leer, y que puede llegar a ser muy comercial. Es difícil lograr de repente tener la diferencia, y por tanto hay que darle la oportunidad a todo lo que te llega a las manos. Pues échale una leída, y si no te gusta, que es otra gran recomendación que escuché por ahí, pues si no te gusta, deja el libro. Ay, y ya. Sí, porque durante años está uno de disciplinado, ¿no? Y luego estás leyendo unas mugres que dices, ay, ¿qué caso tiene? Si no te gusta, bótalo. Hay tanto por leer. Claro, aunque a la gente le haya fascinado, léete el libro, te va a encantar, ve a tal curso, no sé qué. Si no te gusta, te pares y te vas, hombre, y no pasa nada. El mejor crítico es uno mismo. Si algo, por la razón que sea, no te engancha, pues no te enganchó y punto. Pues ve otras cosas que sí te enganchen. No tienes por qué hacerle caso a todo lo que te digan los demás. Claro. Muchas veces, por supuesto, el consejo alterno es importante, pero el mejor crítico es uno. Y si algo no te genera empatía por la razón que sea, pues caray, la vida es corta, deja eso y vete a otra cosa. Hay tantas buenas por disfrutar. Qué maravilla, qué maravilla. Y Lalo, pues nos vamos despidiendo. Te agradezco muchísimo que te hayas dado la vuelta por acá a platicar con Muchas nosotros. Gracias, Rafa. Y bueno, si quieren escuchar un buen podcast de autoayuda, pues escuchen Un libro para el fin. Exactamente, ahí estamos autoayudando a la banda todos los martes a partir de las 10 de la mañana. Ahí estamos, y bueno, pues de verdad cuánto te agradezco. Es muy lindo venir a platicar con alguien enterado. No, hombre, pues al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Es para mí un honor. Ya queríamos grabar este programa hace tiempo, se nos atravesaron ahí algunas cosas, y de verdad, tú que me estás escuchando, haz tu autobiografía. Aviéntate el ejercicio de leerte y editarte, puede ser muy bueno. Y si de paso puedes hacerlo en compañía de otros que están haciendo el mismo ejercicio, como en los talleres de Lalo Limón, hazlo. De verdad, es una gran experiencia, y pocas cosas te pueden ayudar más a ti que leerte a ti mismo. Ojalá les guste, tomen la recomendación. Lalo, nuevamente muchas gracias. Nos despedimos ahora sí. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen descuido.